Desde que Gutenberg inventara la imprenta hasta esta moderna rotativa han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, Gutenberg murió. Sí, pero nacieron otros inventores y con ellos nuevos inventos. Y se han dicho muchas cosas desde entonces, incluso cantando. Claro, es que la comunicación oral es la más antigua y no todos aprendieron a leer y a escribir. De una manera u otra, el hombre siempre ha sentido la necesidad de comunicarse, de expresar sus ideas, su visión del mundo y transmitir su propia cultura. Y de ampliarla y crecer con esa comunicación. Así, por ejemplo, también nacieron los anuncios. Y los anuncios dieron a luz el primer diario. Sí, han ocurrido muchas cosas, aunque no tan deprisa. Al principio, bueno, un poco después, exactamente entre el año 3000 y el 2000 a.C., sumerios y babilonios crean la escritura como el arte de representar, con signos gráficos, los sonidos de una lengua. Esta primera escritura se graba en tablillas y cilindros de arcilla con un estilete de caña. Se llama cuneiforme. El anuncio más antiguo que registran los historiadores pertenece precisamente a esta época. Los egipcios desarrollan más tarde la escritura jeroglífica sobre papiro. Los romanos crean el acta diurna, anticipo remoto de un periódico diario donde se escriben las noticias de Roma y los anuncios breves que estamos viendo. Durante siglos y hasta que se inventa la imprenta, se escriben millones de páginas a mano, con todo el saber humano de cada civilización, obras épicas, científicas, filosóficas, ilustraciones y anuncios incluidos. Pero es el desarrollo de la letra impresa al que el hombre debe su mayor incentivo para leer y escribir. La impresión de libros se practicaba de antiguo en China y es introducida en Europa a finales del siglo XIV. Gutenberg es considerado oficialmente como el inventor de la imprenta. Ello ocurría hacia 1455 y el invento no tardó en expandirse desde Maguncia, en Alemania, a todo el continente. Los caracteres móviles crean pues en el siglo XV el libro impreso. Después surgen los almanaques en el XVI y por fin, ya en el siglo XVII, nace el periódico como órgano de información y guía de la opinión. La Gaceta de Madrid es de 1661. El Diario de Barcelona, el más antiguo subsistente en España, es de 1792. Y en Córdoba, el primer diario se funda en 1849, coincidiendo con el auge de la prensa escrita en todo el mundo. Se denomina Diario de Córdoba y sale todos los días a la calle con 2 páginas que el cajista de artes gráficas compone letra por letra y línea a línea. Una imagen casi de los tiempos de Gutenberg, que se ha dado en nuestra ciudad hasta 1929, fecha en que llegaron las primeras linotipias con la primera rotativa. A partir de aquí, la historia de los diarios es la de cada uno de ellos, la de quienes los hacen posibles y también la historia del mundo día a día, incluyendo los avances tecnológicos y científicos que continúan ampliando más y más nuestras posibilidades de comunicación o mejorando las ya existentes. El Diario Córdoba nace el 25 de julio de 1941. Se edita a 2 tintas y en formato sábana con su célebre mancheta roja. Pertenece entonces a la llamada prensa del movimiento. Tiene 8 páginas. Durante más de 30 años, Diario Córdoba realiza noche tras noche, incansablemente, una labor de testigo histórico, siguiendo a través de sus redactores, del teletipo y de las corresponsalías, los hechos, las curiosidades, los esfuerzos, las esperanzas y las frustraciones de nuestro país y de nuestros paisanos. En 1975, Diario Córdoba se traslada al edificio que actualmente ocupa en el polígono de la Torrecilla y reduce su formato a tamaño tabloide, más manejable y moderno. Consta habitualmente de 24 páginas divididas en 2 cuadernillos. Cuesta 8 pesetas y 9 los domingos, que el diario sube a 36 páginas. Tras la muerte de Franco se prepara en España la reforma política. La historia de esta transición es intensa y afecta a todos.
Diario Córdoba sigue los pasos de todo este acontecer a nivel local y nacional, pese a que el futuro de los medios de comunicación social del Estado, a los que Diario pertenece, es bastante incierto. En 1981, Diario Córdoba introduce nuevos cambios en sintonía con los tiempos. Se actualiza la maquinaria y cambia de nuevo su formato. Pero en diciembre de 1983 aparece en el BOE el anuncio por el que sale a subasta. La empresa Diario Córdoba, Sociedad Anónima, consigue comprar el rotativo que vende el gobierno. Se pasa así de una cabecera de propiedad estatal, Córdoba, a otra con la misma denominación, pero ya de propiedad privada. El nuevo Diario Córdoba recibe con ello un empujón importantísimo, incorporando los avances técnicos de las últimas décadas para la composición, impresión y diseño periodístico. En el staff del día 15 de mayo de 1984 queda escrito que es el año 44 de la cabecera Córdoba y el número 13.355 de su historia. A partir de ese momento, la libertad e independencia del diario van a estar estrechamente ligadas a la calidad del producto, a la información e imagen de la misma, a su difusión y, cómo no, a sus propios ingresos por la publicidad. Es decir, que la supervivencia y autonomía económica serán fruto de su gestión empresarial y no de las subvenciones y presupuestos del Estado. Probablemente la última reconversión tecnológica esté siempre por venir, ya que los avances técnicos se suceden a ritmo vertiginoso. Pero en 1986, Diario Córdoba pone en marcha un proceso verdaderamente revolucionario. Las máquinas de escribir son jubiladas por terminales de un sistema informático que luego se completa con otro hasta incorporar uno todavía mejor que jubila al primero y así sucesivamente. Como decimos, una revolución que ha venido a agilizar y a mejorar indudablemente la calidad del periódico, a simplificar el proceso de su elaboración y todo ello tanto en beneficio de sus lectores como de los propios trabajadores del diario. Una conquista que no ha resultado precisamente fácil. Un periódico hoy es, ante todo, una labor de equipo. Detrás de cada noticia, de cada fotografía, de cada diseño, se esconde el trabajo, en muchos casos anónimo, de un grupo de personas que se afanan por dar vida al milagro en que se convierte a veces la elaboración de un diario. Es fácil, pues, suponer que con más de medio siglo de vida, el Diario Córdoba tiene una larga lista de nombres que día a día y año tras año vienen dando forma a esta realidad informativa clave para la ciudad, en cada una de las etapas que les ha tocado vivir. ¿Por dónde se empieza y se termina de hacer un diario? No es fácil contestar a esta pregunta, ya que antes de que se termine con uno, se está preparando el número siguiente. Intentaremos mostraros los momentos más interesantes de este proceso, para cuya producción Diario Córdoba cuenta con tecnología punta en composición, impresión y diseño periodístico. Digamos, para empezar, que los talleres imprimen cada noche el periódico que se hace y prepara durante el día. A medida que en redacción o en edición se van acabando de hacer las páginas, y una vez que el redactor jefe les da el visto bueno, todo el proceso pasa a la terminal de un gran ordenador para que éste haga una película de cada una de las páginas. Las películas se colocan en estos astralones y pasan a la insoladora, máquina cuyas potentes lámparas son capaces de estampar el contenido de la película, es decir, de revelarlo, en una plancha de aleación, que será la que finalmente se coloque en la rotativa para imprimir metros y metros de papel prensa. Este mecanismo se repite cada tarde hasta que las últimas páginas, portada y contraportada, se deciden aguardando quizá la noticia de última hora o su adecuada ubicación entre los asuntos de más actualidad. Son el escaparate del producto y por ello ha de cuidarse especialmente. Alrededor de la 1:30 de la noche ya se ha colocado la última película en el astralón. En rotativa colocan las bobinas de papel, montan las planchas y ajustan los tinteros antes de comenzar la tirada.
¿Y la información? ¿De dónde sale? Hay varias fuentes de información. Estos teletipos, por ejemplo, se pasan 24 horas escribiendo lo que ocurre en el mundo. Están conectados a las agencias informativas más importantes, como EFE, Leadcover o Europa Press, y escupen miles de noticias al día de todo tipo. Y no solo noticias. Estas agencias envían también desde cualquier lugar del país o del mundo las fotos que son noticia o que acompañan a esta. Todo este material se mira cada día y se selecciona parte del mismo. Otro de los canales de información es el que utilizan fundamentalmente los corresponsales y los colaboradores. A través del fax, ellos envían a diario una cantidad de material que, igualmente, hay que seleccionar antes de distribuir por las distintas secciones del periódico. Otra entrada de información es la espontánea participación de los lectores, a través de cartas al director, artículos de opinión, llamadas telefónicas, etc. Por supuesto, durante todo el día, los periodistas, redactores de local, sucesos, provincia y deportes están en la calle alrededor de la noticia, cubriendo ruedas de prensa, plenos del ayuntamiento, haciendo entrevistas, reportajes, etc. Entre ellos, los fotógrafos que, aunque la noche de antes ya conozcan el trabajo que han de hacer con sus cámaras, siempre están localizados. Porque una noticia puede surgir en cualquier momento y ellos han de acudir para captarla. El jefe de local, desde este centro de operaciones que es la Torrecilla, hace las oportunas indicaciones a todos los redactores para que vayan a cubrir tal o cual noticia que acaba de producirse. Mientras, algunas secciones fijas como las de espectáculos, la agenda o los anuncios breves, cuyos contenidos se conocen con la suficiente antelación, se están repicando en el ordenador para utilizarlos más tarde. Del mismo modo se trabaja con los distintos suplementos que Diario Córdoba edita cada día de la semana. Los lunes sale el suplemento dedicado a los deportes. Los martes a economía. Los miércoles se edita un suplemento dedicado a educación con las páginas del Cordovilla que hacen los niños y niñas de distintos colegios y con noticias sobre la Universidad Cordobesa. Los jueves sale el suplemento de cultura que lleva por nombre Cuadernos del Sur. Los viernes nos ocupamos de anunciar y recomendar todas las actividades interesantes para el fin de semana. Los sábados el suplemento está dedicado especialmente a los distintos sectores comerciales de nuestra ciudad y provincia. Y los domingos, pues eso, un suplemento especial que se llama Domingo y que contiene diversas lecturas, artículos, dibujos y temas de interés general. Todo ello con independencia de otras publicaciones y promociones que Diario Córdoba ofrece a sus lectores, y entre las que cabe destacar el álbum de fotografías sobre Córdoba en los años 30 y 40, el coleccionable de los pueblos de Córdoba y el de la flora, el recortable de la mezquita, etc. Pasado el mediodía, el director se reúne con los redactores jefe para intercambiar impresiones acerca de cómo organizar la paginación. Asunto este que depende de la cantidad de publicidad que haya y de las previsiones informativas. ¿Cómo se construye una página? Pues veréis. La pauta de publicidad que ha de llevar el diario está lista sobre las 3 de la tarde. Durante toda la mañana se ha ido recogiendo las indicaciones del departamento y de las distintas agencias publicitarias. En la mesa de diseño, el maquetador traduce los anuncios o los crea, según los casos, y con la página en pantalla todavía sin información, los distribuye en la misma. Esto es lo que se llama alzado del periódico, una guía para ir colocando poco a poco las fotos, los titulares y los textos de las noticias. La publicidad, pues, está en los cimientos de la página. Ya solo queda llenarla con la información. Así que, a partir de las 5 de la tarde, los redactores van llegando al diario para trabajar a toda máquina con sus noticias locales, nacionales, de Andalucía, deportivas, culturales, de la provincia. Los maquetadores van plasmando el boceto de cada página en su mesa de diseño. Los planos están terminados y la publicidad colocada en su sitio. Solo falta incorporar las informaciones y tratar en pantalla las fotografías que las acompañan. Una copia de papel por impresora servirá de guía a los redactores para hacer su trabajo, saber el número de líneas, su distribución en columnas, etc. Sobre las 8 de la tarde se editan en este tipo de papel las primeras pruebas del diario que va a salir.
Se repasan o corrigen y, una vez que el director y los redactores jefes dan su visto bueno al trabajo, empiezan a enviarse a los talleres como comenzamos viendo. Diario Córdoba tiene una tirada media de 18 a 20.000 ejemplares y tiende a seguir creciendo. Además, teniendo en cuenta que un mismo diario lo leen varias personas, en el ranking de acogida o lectura, Diario Córdoba es, con diferencia, la publicación de mayor influencia en Córdoba y provincia. Alrededor de 110.000 personas lo leen cada día, según los estudios serios de medición de audiencia. Pero ¿cómo se distribuyen tantos diarios? Esta es una cuestión sin duda muy interesante porque si se hace un diario es para que llegue a manos de la gente y sea leído. Antes, los periódicos se vendían en la calle y los vendedores pregonaban a voz en grito las noticias más destacadas de la jornada, como seguramente habréis visto en alguna película. Incluso, cuando ya hubo algún que otro kiosco estable en Córdoba, una de las máximas aspiraciones de quienes al comienzo hacían este diario era sacarlo a la hora en que pasaba el Express de Málaga. Así se podía distribuir el mismo día allí y también en los pueblos por los que pasaba el tren. El resto se enteraba de las noticias un día después. Más tarde se contrataron taxis que llevaban los diarios a los pueblos más importantes. Poco después se incorporaría una plantilla de repartidores como empleados del periódico y en la actualidad los servicios de distribución a los kioscos y de reparto a los suscriptores se contratan a empresas especializadas en estas tareas. Diario Córdoba hoy tiene 7 rutas de distribución en la capital y 5 en la provincia, denominadas Madrid, Écija, Granada, Sierra y Málaga. ¿Eso es todo? ¿No? Falta una sección que dirige, organiza, administra y se preocupa de convertir esta hermosa tarea periodística en una aventura y negocio empresarial, sin el cual nada de lo que habéis visto tendría continuidad ni podría llevarse a cabo. Hay periódicos que nacen y mueren pronto por falta de lectores o de anunciantes que depositen en ellos su confianza. Cuando eso ocurre, la economía del periódico se seca y enferma, no pudiendo mantenerse por más tiempo. Como cualquier otra empresa, se necesita un equipo de personas que día a día realice a la perfección los objetivos dados por la gerencia y aprobados por su consejo de administración. Así vemos que el área de gestión incluye un departamento de administración que controla todos los datos económicos de la empresa, es decir, lo que se gasta y lo que se ingresa, y vela para que los gastos de papel o personal, por ejemplo, se mantengan a un nivel bajo. Un departamento de publicidad que recibe, canaliza y registra la publicidad que llega al periódico de las grandes agencias multinacionales, de las agencias locales y de los propios anunciantes. Otro departamento de circulación que tiene 2 brazos: la distribución de los ejemplares por todos los puntos de venta o kioscos de la ciudad y provincia, cerca de 400, y el reparto de las suscripciones a aquellos lectores que desean recibir el diario en su domicilio o lugar de trabajo. Finalmente, un departamento de promoción que se ocupa con gran información y conocimientos técnicos de marketing de que el ritmo de ventas del periódico y las entradas de publicidad, como base de los ingresos, se mantengan en constante crecimiento y expansión. Un lugar clave para el periódico es también la centralita, que desde las 8 de la mañana tiene todos los permisos y bendiciones que hagan falta para despertar a causa de la noticia a redactores jefe, periodistas y reporteros gráficos, además de atender todas las convocatorias telefónicas y llamadas, tanto particulares como institucionales. La centralita es un continuo procesador de datos. Pero quien hace posible de verdad todo este esfuerzo y resultado diario son los lectores y anunciantes que necesitan el Diario Córdoba para su vida y sus intereses. Ellos, como vosotros, contribuyen a que Córdoba siga siendo el periódico de todos los cordobeses.
Diario Córdoba acaba de cumplir 70 años. Toda una vida en la que, sin perder su condición de notario y testigo histórico de estas 7 últimas décadas, este periódico ha cambiado el diseño de su cabecera hasta en 7 ocasiones. Ha revolucionado sus métodos de impresión desde las viejas linotipias a la actual redacción digital y ha instalado una de las plantas de impresión más importantes de España, reforzando cada día su propósito original de ser el periódico de todos los cordobeses. Día a día. Así ha venido sucediendo desde que el 25 de julio de 1941, Diario Córdoba hizo su primera aparición en los kioscos, una fecha de arranque que le convierte en el decano de la prensa local. Diario Córdoba, 70 años después, es un periódico moderno, con presencia en el mercado informativo audiovisual y en las redes globales de comunicación, que puede ser leído en cualquier punto del planeta gracias a los nuevos recursos. Para llegar a este punto, ha recogido el fruto del trabajo de generaciones de periodistas que fueron heredando el compromiso con esta tierra para informar a sus lectores. Desde que José Escalera del Real dirigió el primer Córdoba, perteneciente a la prensa del Movimiento Nacional, hasta la etapa actual, con Francisco Luis Córdoba como director, desde la sede de la Plaza del Cardenal Toledo hasta sus actuales instalaciones en el Polígono Industrial de La Torrecilla, Diario Córdoba ha mantenido su esfuerzo por mejorar y aumentar el reconocimiento de los cordobeses como su cabecera de referencia, lo que le ha permitido crecer cada día hasta alcanzar en el Estudio General de Medios una cifra media que supera con creces los 100.000 lectores diarios. Hay una fecha clave que desemboca en el periódico actual. Superada la transición política y una vez desvinculado de la cadena de medios del Estado, Córdoba estrenó una nueva etapa cuando el 15 de mayo de 1984 pasó a ser un periódico independiente, lo que conllevó un cambio de formato, aunque fue hasta 1986 cuando emprendió una profunda renovación tecnológica. 1997 es otro año clave en la renovación de Diario Córdoba, desde el punto de vista empresarial, al producirse un cambio en el accionariado con la entrada en el mismo de la entidad de ahorros Cajasur y del Grupo Z, uno de los primeros holdings del panorama editorial español. Pero las continuas renovaciones tecnológicas no han alterado sino enriquecido la esencia y el objetivo de Diario Córdoba, que desde su privatización no ha renunciado a su empeño de sacar al mercado cada día un periódico plural y atractivo, con especial hincapié en atravesar su originaria dimensión local para reforzar la información de la provincia. Esta oferta informativa, que a diario elabora un grupo de profesionales compuesto por más de un centenar de trabajadores en plantilla y otro centenar de colaboradores, se enriquece a su vez con periódicos gratuitos en comarcas y pueblos de la provincia bajo la cabecera de La Crónica, y nuevos suplementos de deportes, educación, cultura, fin de semana, algunos de los cuales ha superado ya el cuarto de siglo. En Diario Córdoba solo tenemos una vocación: dar respuesta a las demandas e ilusiones de la sociedad cordobesa. El 25 de julio de 1941, con la herida de la contienda civil aún abierta, nació Diario Córdoba. Desde entonces, ya sea en blanco y negro o en color, este periódico ha recogido en sus páginas la historia de estos 70 años. Ahora, en esta breve mirada de aniversario, solo caben algunos de los hitos que han dejado especial huella en la memoria de los cordobeses. Entre ellos, un primer nombre universal. El 11 de diciembre de 1945, Córdoba se hacía eco de las gestas taurinas de Manolete en México. 2 años después, el diestro moría en el Coso de Linares. La ciudad se adentraba en la segunda mitad del siglo XX con algunas visitas significativas, Franco entre ellas, y otras noticias de muy distinta índole, como el fallecimiento del obispo Fray Albino. En abril de 1962, el fútbol cordobés llegó a Primera División, pero un nombre propio iba a ser el que iba a colocar a Córdoba en el escenario mundial de los espectáculos de masas: Manuel Benítez, el cordobés.
años después, el Mundo de los Toros envió desde Córdoba a las portadas del mundo otro de sus reveses históricos, la muerte de Francisco Rivera Paquirri en el ruedo de Pozo Blanco. Pero antes, los 70 anunciaban cambios políticos. El 20 de noviembre de 1975 muere Franco y la monarquía se instaura en el país. Se celebran las primeras elecciones generales. El 4 de diciembre de 1977, Andalucía, Córdoba, se echan a la calle para reivindicar un estatuto de autonomía y el 6 de diciembre de 1978, los españoles aprueban en las urnas la Constitución. En esos tiempos, en Córdoba emerge la figura del primer alcalde de la democracia, Julio Anguita. La transición llenaría 2 largas décadas de convulsiones y cambios políticos hasta la definitiva consolidación democrática. Los 90 incluyen otras fechas relevantes. En 1992 queda inaugurada la autovía de Andalucía y el AVE hace escala por vez primera en la ciudad. El 9 de septiembre de 1994, el rey Juan Carlos inaugura la nueva estación de una Córdoba que proyecta su imagen al universo al ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Mientras tanto, la vida y la muerte dejan sus distintas versiones. En la cara, Reina Sofía se pone en vanguardia de los trasplantes. En la cruz, también en Córdoba deja su huella ETA. En mayo de 1996, la banda mata al sargento Ayllón en la avenida de Carlos III. 15 años después, ETA ha cerrado el ciclo de nuestras portadas más significativas con una de las noticias más esperadas de los últimos 40 años, el fin del terrorismo. La actualidad del siglo XXI se ha divulgado a todo color desde las páginas de Diario Córdoba. La inauguración del Paseo de Renfe, la nueva pasarela sobre el Guadalquivir, Puente de Miraflores, la peatonalización del puente romano, el balcón del Guadalquivir o el puente de Andalucía cambian la fisonomía de la ciudad. En la cara inversa desaparecen 2 edificios que formaban parte de nuestro paisaje urbano, la Residencia Noreña y el Hotel Meliá Palace, mientras Córdoba se encuentra en enero de 2006 con una de sus imágenes más insólitas, una ciudad cubierta por la nieve. En los últimos años, el periódico ha sido el portavoz de una agitada sucesión de acontecimientos de interés político, económico y social, desde la dimisión de Rosa Aguilar como alcaldesa o la intervención de Cajasur y su posterior adjudicación a BBK. Con la llegada del actual alcalde, José Antonio Nieto, se cierra por ahora una larga ronda de relevos municipales, a la vez que parecía abrirse un nuevo ciclo para la ciudad, el sueño de 2016. Pero no fue posible. Diario Córdoba enmarcó la noticia con legítima reivindicación histórica.